El arquitecto de la Ópera de Sídney, John Oberg Utzon, fue un danés de 38 años, en esa época relativamente desconocida hasta 1957, cuando su diseño, esquema número 218, fue anunciada como ganadora del concurso internacional para un teatro de ópera nacional en Bennelong Point, Sídney. Con su visión, la ciudad de Sídney se convertiría en una ciudad internacional que fue declarada Patrimonio de la Humanidad el 28 de junio de 2007, convirtiéndose John Oberg Utzon en la segunda persona en recibir tal reconocimiento por una de sus obras durante su vida. John Oberg Utzon nació en Copenhague el 9 de abril de 1918. Creció en la ciudad de Aalborg, donde su padre era arquitecto e ingeniero naval y director del astillero local. John Oberg Utzon originalmente tenía la intención de seguir a su padre como ingeniero naval, pero optó por estudiar arquitectura en la Real Academia de las Artes de Copenhague. Recibió su diploma en arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes en Copenhague. Al graduarse en 1942, trabajó en Suecia hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Fue influenciado por Gunnar Asplund y más tarde por Alvar Aalto, con quien trabajó en Finlandia durante un breve periodo después de la guerra. En 1949 recibió una beca que le permitió a él y a su esposa viajar extensamente por Estados Unidos y México, entrando en contacto con algunos de los arquitectos más influyentes de su época, como la escuela de Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, Wright y Charles Eames, Richard Neutra y otros. También estuvo en París reuniéndose con Le Corbusier y el escultor Henry Lawrence, cuya influencia le enseñó mucho sobre la forma. Un posible gran proyecto lo llevó a Marruecos. Lamentablemente el proyecto no se realizó, pero aprovechó la oportunidad para caminar por la cordillera del Atlas, donde se inspiró mucho en la arquitectura indígena de adobe. Regresó a Copenhague en 1950 para abrir su propio estudio de arquitectura. En 1956, el premier de Nueva Gales del Sur, de Hong Joe Cahill, anunció un concurso internacional para el diseño de un teatro de ópera para Sídney que atrajo a más de 200 participantes de todo el mundo. Después de haber ganado varios concursos de arquitectura más pequeños, John Oberg Utzon presentó su visión de la ópera de Sídney al gobierno de Nueva Gales del Sur. La participación de Utzon en el concurso fue un diseño esquemático que explica claramente el concepto del edificio. Los bocetos y las curvas geométricamente indefinidas, por supuesto, debían desarrollarse para el edificio que se iba a construir. Esto es bastante normal para proyectos de competición. El propio Hudson estaba seguro de que se podía construir, y con el espíritu pionero presente en Sídney, en ese momento la construcción siguió adelante. Cuando la Ópera de Sídney fue inaugurada por la reina Isabel II el 20 de octubre de 1973, John Hudson recibió la medalla de oro del Real Instituto de Arquitectos de Australia, pero no estuvo presente en la ceremonia de apertura. La Ópera de Sídney es en realidad un complejo de teatros y salas, todos unidos entre sí bajo sus famosas conchas. Construido entre 1957 y 1973, Hudson renunció al proyecto en 1966. La política y la prensa hicieron que trabajar en Australia fuera insostenible para el arquitecto danés. Cuando Hudson dejó el proyecto, se construyeron los exteriores, pero el arquitecto australiano Peter Hall supervisó la construcción de los interiores. El diseño de Hudson ha sido llamado modernismo expresionista por The Telegraph. El concepto de diseño comienza como una esfera sólida. Cuando se retiran piezas de una esfera sólida, las piezas de la esfera parecen conchas o velas cuando se colocan sobre una superficie. La construcción comienza con un pedestal de hormigón, revestido con paneles de granito reconstituido en tonos tierra. Las nervaduras prefabricadas, que se elevan hasta una viga cumbrera, se cubren con baldosas blanquecinas vidriadas blancas hechas a medida. Aunque escultóricamente hermosa, la Ópera de Sídney fue
ampliamente criticada por su falta de funcionalidad como lugar de actuación. Los artistas intérpretes o ejecutantes y los asistentes al teatro dijeron que la acústica era deficiente y que el teatro no tenía suficiente espacio para presentaciones o entre bastidores. En 1999, la organización matriz trajo a Hudson para documentar su intención y ayudar a resolver algunos de los problemas de diseño de interiores. En 2002, Hudson comenzó a diseñar renovaciones que acercarían el interior del edificio a su visión original. Su hijo arquitecto, Jan Hudson, viajó a Australia para planificar las renovaciones y continuar el desarrollo futuro de los teatros. La práctica de arquitectura de John Hudson estaba en Hellibeck, Dinamarca, a unas 4 millas del famoso castillo real de Kronborg en Helsingør. Hudson diseñó y construyó esta modesta y moderna casa para su familia. Sus hijos, Kim, Jan y Lin, siguieron los pasos de su padre, al igual que muchos de sus nietos. Canlis, nombrada así en honor a la mujer de Hudson, es un homenaje al sol y al mar. Un complejo juego de orientaciones da forma a la casa, teniendo como hilo articulador las vistas al mar y el recorrido que marca el sol, el paso del tiempo. Los pabellones que separan y albergan las actividades domésticas están dispuestos de tal manera que se adaptan al terreno y generan una serie de intersticios a modo de patios en los que se descompone la casa. Cada pabellón tiene su negativo. A su espacio cerrado se corresponde un espacio abierto, al cielo o al mar. De la misma manera que cada pabellón tiene una orientación propia, cada ventana en los 5 pabellones tiene autonomía con respecto a las demás y en ella el paisaje se separa y enmarca, en contraposición a lo esperado del cliché de la arquitectura moderna, la pared acristalada. Aquí Hudson segmenta el horizonte y selecciona aquello que será observado en lugar de intentar abarcarlo todo. Los homenajes y referencias son constantes. Nada más entrar a la casa nos encontramos una luna horadada en la pared que nos recibe al cruzar la puerta, a través de la cual podemos ver el mar, el horizonte. A partir de este momento la casa se desgaja en los patios y jardines que conectan sus rincones. La media luna también servirá para dar forma en planta al asiento en el pabellón del estar, orientado hacia las ventanas, así como al banco ubicado en el pabellón más alejado al norte. Canlis no es una casa típica, es una casa que nos replantea la manera como se vive la domesticidad, que nos obliga a salir literalmente de cada zona para entrar a otra. El corredor, que comunica todos los usos, es completamente exterior, está a la intemperie, y la casa nos arroja ahí cada vez que hacemos algo diferente, a la lluvia, al sol y al frío. Nos muestra el cielo y los árboles a cada paso, pero también se cierra en sí misma para la contemplación de cada pabellón. La piedra nos recuerda la isla, y el horizonte el infinito. Esta casa mallorquina de Hudson se diferencia de todas sus predecesoras. Lejos queda la casa prefabricada proyectada en los inicios de su carrera, así como la casa variada en forma de L y sus generosos patios, por no hablar del gran proyecto de la Ópera de Sydney. La utilización de materiales locales la liga a la costa mediterránea y sobre todo a Mallorca. La configuración de las estancias a través de patios, aulas y recintos nos evoca a la arquitectura clásica, y la utilización del lenguaje atemporal en la conjugación de elementos antes mencionados genera una obra arquitectónica que nos habla de la tradición a través de la modernidad. La carrera arquitectónica de Hudson fue una de ideas ambiciosas y puras, colaboraciones rotas y circunstancias desafortunadas. Para un arquitecto con el talento de Hudson, su producción fue relativamente modesta. La mayoría de sus edificios más importantes, como la Ópera de Sydney y la Asamblea Nacional de Kuwait, se ven a menudo como proyectos fatalmente comprometidos, casi siempre a través de factores que Hudson no podría haber controlado. El premio Pritzker 2013 se ha otorgado al arquitecto danés John Hudson, considerado el último de los maestros escandinavos y autor de uno de los edificios ícono del siglo XX, la Ópera de Sydney. Para recibir este galardón, creado por la Fundación IAD hace 25 años,
dotado con $100,000 y cuyo prestigio es equivalente al Nobel, Hudson dejará su retiro mallorquín de Puerto Petro y acudirá a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, donde el próximo día 20 de mayo tendrá lugar la ceremonia de entrega. El jurado de esta edición destaca el trabajo de este maestro de maestros y considera que ha realizado una obra intemporal y ejemplar. El arquitecto danés, que tras la Odisea de Sidney se construyó una casa en Mallorca y fue poco a poco apartándose del mundo de la arquitectura, recibirá en Madrid el mayor de los reconocimientos profesionales y el cálido homenaje de uno de los colegas que no le han olvidado ni en su ausencia. A pesar de que abandonó el ejercicio profesional prematura y voluntariamente, no frecuenta los círculos arquitectónicos ni es amigo de homenajes, nadie ha olvidado a John Hudson. No solo es un maestro para maestros como Rafael Moneo, quien trabajó en su estudio. Su personalidad y su obra despiertan una admiración rayana en el fervor entre los arquitectos más jóvenes y los estudiantes, para quienes Hudson es un modelo no solo por los edificios que construyó y proyectó, sino por su particular manera de entender la arquitectura y la coherencia sin fisuras de su trayectoria. Don Juan Carlos y doña Sofía presidieron el acto junto al alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, el presidente de la Fundación IAD, Thomas J. Pritzker, el director de la Real Academia de Bellas Artes, Ramón González Amezúa, y el presidente del jurado del premio, Lord Rothschild. En otro estrado se citaron los académicos José Luis Álvarez, Joaquín Vaquero Turcíos, Alberto Schomer, Juan Ábalos, José Luis Picardo y Miguel Oriol. Lord Rothschild señaló en su intervención que se ha tardado mucho tiempo en reconocer la genialidad de la arquitectura de Hudson, maestro de la tercera generación de la modernidad, admirado por arquitectos como Getty, Moneo, Foster, Herzog y de Meuron, también galardonados, que han reconocido su influencia y que su premio había subido el listón del Pritzker. Thomas J. Pritzker se refirió a las 20 ediciones del premio que cada año se convoca entre los seleccionados de todos los países. El rey entregó la medalla del Pritzker a John Hudson, que fue recibida por su hijo, Jan Hudson, también arquitecto. En nombre de su padre, agradeció el galardón y disculpó su ausencia, por motivos ajenos a sus deseos. Socio profesional de su padre en los últimos 30 años, Jan Hudson recordó los comienzos de su padre siendo estudiante y profesional en la posguerra de una Dinamarca en crisis económica. Ganar el concurso de la Ópera de Sydney fue un punto importante en su carrera, y el mundo se le abrió de una forma inaudita. Señaló que su padre había influido en todas las personas cercanas, sobre todo sus hijos y su mujer, a los que había transmitido su disfrute de la naturaleza, el color y la luz, el entusiasmo por las cosas que admira. Se refirió al proyecto de ópera de Sydney que rompió las experiencias positivas. No mencioné el abandono de la construcción del edificio en 1966 por los graves desacuerdos con las autoridades australianas y su negativa a visitar la obra, aunque dijo que había aceptado la invitación para volver a Sydney y participar en el futuro del edificio. En su intervención se refirió a otros proyectos como el Parlamento de Kuwait y sus casas en Mallorca, con el trabajo con artesanos locales. Con la cultura de Mallorca todo se puede hacer, dijo al referirse a las nuevas ideas que llevaba a los talleres. Con palabras de su padre, con el premio, la gente es más consciente de la importancia de la arquitectura. Cerró el acto el rey con una referencia a la arquitectura española por su creatividad, ambición y diálogo con las tendencias más innovadoras y atractivas de nuestro tiempo, y el premio de Rafael Moneo. Entre los rasgos de identidad de Hudson destacó su independencia y su voluntad de alcanzar una expresión propia. Pocos como Hudson tienen una visión de la arquitectura tan ecuménica y tan amplia. Es un constructor de sueños convertidos en realidades. Definió la ópera de Sydney, que contempló personalmente, en un símbolo de la ciudad e incluso del país en el que se levanta. El rey dijo que se alegraba por encontrar el arquitecto en Baleares
su lugar de residencia habitual, mostrando un especial apego a la tierra. En las casas que construyó, la de Puerto Petro, en la costa, y la actual de Sa Horta, que celebra la integridad de aquella tierra y de su paisaje. La organización de la Fundación IAD alquiló las dependencias de Bellas Artes que cobró solo los gastos y limitó los invitados a 250 y negoció la cifra de 20 académicos sin acompañante. Entre el público, dominaba a los arquitectos entre los invitados extranjeros como Juan Navarro Baldweg, Jean Nouvel, Juan Miguel Hernández León, Emilio Tuñón, Ricardo Arroca, Luis Fernández Galiano, Iñaki Ábalos, Elías Torres y Francisco Mangado, que compartieron copa con música y las flores preferidas de los Hudson, traídas en avión desde Mallorca. El arquitecto danés John Hudson, artífice de la Ópera de Sídney, ha muerto a los 90 años a consecuencia de un fallo cardíaco, considerado uno de los arquitectos más importantes del siglo XX. Hudson había regresado hacía más de un año a Dinamarca después de haber residido varias décadas en Mallorca, donde dejó dos de sus últimas obras, Can Lis y Ca Feliz.